La ministra Taira del Rosario de Taveras nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana. A los 14 años aceptó a Cristo como su Salvador en la Iglesia de Dios de la Profecía de Porvenir. Entre los cargos ha ejercido como líder distrital del Ministerio de Familia, directora de Visión 2020, superintendente de escuelas bíblicas, directora de área en varios departamentos, entre otros. Actualmente es ministra de la iglesia local y junto a su esposo dirigen el Departamento de Doctrina para los Nuevos Conversos. También ha completado los cursos fundamentales CDL y todas las sopas. Ella se casó en febrero de 1989 con el maestro Eugenio Taveras, con quien procreó 3 hijos, Isaac, José y Raquel, y es abuela de Camari. Recibamos con un fuerte aplauso a la ministra Taira del Rosario de Taveras. A su nombre toda gloria. Al nombre de Dios toda gloria y toda honra. Yo puedo decir en esta mañana, como dice Stanislao Mariano en su canción, han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Su gracia nos ha sostenido, gloria al Señor. ¿Cuántos son sostenidos por la gracia de Dios? Si estamos aquí es porque su gracia nos ha sostenido. Bendito sea el Señor. Agradecida de Dios y un privilegio para mí estar con ustedes, como dice la Biblia, entre los grandes. Estar entre los grandes compartiendo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Me concierne en esta mañana, no voy a hablar mucho, y hablaba esto con el pastor, porque, Marino, no sé, mira ya como Benjamín, sí, pero ya ellos se rieron, ya ellos están sospechando cosas que no son. De hecho, yo no hablo mucho, pero hoy voy a hablar mucho menos, porque yo estoy aquí en el patio y tenemos que aprovechar esto que Dios nos ha mandado. A mí ustedes me pueden escuchar en cualquier momento, pero esta grasa, como decimos los dominicanos, desde anoche se están usando términos muy dominicanos. Esta grasa que el Señor nos ha mandado, tenemos que aprovecharla. Entonces tenemos la iglesia y su misión en la gran comisión. Gloria al Señor. Cuando hablamos de la gran comisión, siempre nos basamos en Mateo 28, 19. Vamos a poner este versículo, Mateo 28, 19. Gloria al Señor. A ver qué nos dice la Biblia en este versículo, que yo sé que si comenzamos a preguntarnos, lo sabemos de memoria, porque este es un versículo muy, muy, muy conocido entre nosotros. Y cuando se habla de la evangelización, de la predicación, de hacer discípulos, siempre tomamos como base este versículo. Como dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos este versículo, no nos llega a la mente a nadie un versículo similar a este del Antiguo Testamento. ¿Nadie recuerda un versículo que lo pueda asociar con este versículo? Que tenga una similitud en algo, que en algo puedan encajar y puedan relacionarse entre ellos. Hay un versículo en Génesis, en muchísimos libros del Antiguo Testamento, que encajan perfectamente con este versículo. Pero la razón de la gran comisión, yo quiero que pongamos ahora Génesis capítulo 1, versículo 28. Gloria al Señor. A ver qué similitud vamos a encontrar en estos dos versículos. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos al principio, gloria al Señor.
dice, y los bendijo Dios. ¿A quién? A Adán y a Eva, ¿verdad? Anoche aquí nadie hizo ni una sola pregunta. A mí no me vengan a hacer preguntas ahora. Y si usted quiere hacer alguna pregunta, hágaselo a estos generales de la palabra que están aquí. Vamos a aprovecharlo. No, tenía esa desde anoche. Y decía, ellos creen que me van a bombardear y se equivocaron. Y los bendijo Dios, ¿a quién? Adán y a Eva. Y les dijo cómo. Fructificad. ¿Y qué? ¿Qué tenían que hacer ellos? Siempre se nos habla de lo especiales que somos nosotros ante la creación. A lo único de lo creado que Dios puso de su imagen, puso de su ADN, ¿fue en qué? En Adán y en Eva. Y anoche se explicaba claramente que los animales tienen instinto, no tienen raciocinio, no tienen la capacidad de razonar, porque los animales Dios no puso lo que puso en el hombre, gloria al Señor. Entonces, cuando ellos se iban a multiplicar, se iba a llenar la tierra de seres humanos conforme a la imagen de quién, del Dios que los había creado. ¿Verdad que sí? Sojuzgadla y señoread donde, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero ¿qué pasa? Viene un problema serio. Esta imagen que Adán y Eva portaban, con la cual iban a llenar la tierra de seres humanos, portadores a su vez de esa misma imagen, se ve distorsionada por el pecado. Llega el pecado y daña todo lo que Dios había hecho en el propósito cuando creó al hombre y a la mujer. Entonces a veces comenzamos la gran comisión sin conocer el origen de dónde nace la necesidad de la gran comisión. Entonces cuando nosotros nos vamos ahora, dije que iba a hablar corto, ya estoy casi terminando. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio según San Mateo, en su capítulo 28, y comenzamos en el versículo 16, gloria al Señor, nosotros nos vamos a dar cuenta de la similitud que hay en estos versículos. El primer Adán la regó. Y seguimos con el lenguaje muy dominicano. Como dicen los muchachos allá, la macó. Metió la pata. Entonces fue necesario que Dios enviara a un segundo Adán a restaurar, a arreglar, a reparar lo que el primer Adán había dañado y había destruido. Entonces, ese segundo Adán, fíjese que el enemigo, nosotros, y ahora entiendo perfectamente lo de la grieta. Mire, lo que se dio aquí anoche fue un manjar fino, delicado. Aquí yo le estoy dando a usted una sopita boba de esa que le dan a la gente cuando van al restaurante, para después entonces darle el plato fuerte. Aquí lo que le estamos dando un tececito de canela con ajo para que usted prepare su estómago y después entonces viene lo fuerte. Pero el primer Adán escuchó, habló, se entretuvo con quien no debía entretenerse. Mire, Satanás lo que has hecho es actualizar sus estrategias, pero siguen siendo la misma. Él la adecúa a los tiempos, porque el tipo es un estratega. Todo lo que ha salido en los últimos tiempos, él la ha aprovechado a su favor. Y anoche se hablaba de que los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces que los hijos de la luz. Y cuando comenzaron la Biblia en los celulares y en las iPads, nosotros que venimos de un movimiento pentecostal tan ratatatatata. Oye, yo oí gente hablando
cosas bárbaras. Mira ahora, ya sí es verdad. Es de las secretas que son. Ya no quieren andar con la Biblia. Ya esto. Sin embargo, Brugal tira la chatica. Entonces, en vez de andar con una botella grande, se la puso cómoda para que anduvieran con ella en el bolsillo. Y se inventaron una vasijita de lo más bonita, dorada, coquetica, la llenan ahí, que era un lujo sacarla donde quiera. Usando estrategias. Gloria al Señor. Nosotros debemos de tener la capacidad de predicar al Cristo que nunca cambia en medio de un mundo cambiante. Porque Cristo sigue siendo el mismo. ¿Usted cree que Cristo no iba a tener iPad? Y Apple, sí, porque era lo más duro. Porque él estaba actualizado de su tiempo. Ay, pero él no tenía una túnica que nada más la usaban los reyes. Y esa no la ripiaron. Esa era cara, esa no la ripiaron. Dice que echaron suerte para ver quién se quedaba con ella por lo costosa que era. Entonces él estaba actualizado en su tiempo. Entonces Satanás viene con el segundo Adán con la misma cotorra. Y mira que si tú eres. Pero el segundo Adán estaba claro y estaba sujeto, como siempre decía, yo vine sujeto a la voluntad de mi Padre. Si el primer Adán se hubiese sujetado como se sujetó el segundo, no tuviéramos nosotros cogiendo tanta lucha hoy día. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, como se dañó la imagen del primero, el segundo tiene que venir a restaurar esa imagen. Adán y Eva tenían que multiplicarse. Eran esposos, eran pareja. El segundo Adán tiene que multiplicarse. ¿Con quién? ¿Tiene esposa el segundo Adán? Ay, dijeron que no. Dijeron que no tiene esposa el segundo. Ah, ¿y para qué que nosotros nos vamos para la boda del Cordero? Tiene su comprometida, él tiene su asunto. Y murió por ella y la preparó y la armó hasta los dientes y le dio herramientas. ¿Para qué? Para tener una multiplicación no física, sino espiritual, restaurando lo que dañó el primer Adán. ¿Verdad que sí? La gloria sea de nuestro Dios. Entonces le dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús comienza su ministerio, ¿dónde? En Galilea. Y las últimas palabras que le va a dar a sus discípulos se las da ¿dónde? En Galilea. ¿Qué sigue diciendo el otro versículo? Después de ese versículo hay otro. ¿Verdad? Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, aquí seguimos bregando con la grieta. Él les había dicho que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Lo vieron sanando, lo vieron restaurando, lo vieron cuando después de resucitado. Y dice que algunos dudaban. Todavía el efecto del daño que hizo el primer Adán sigue dando resultado ahí. Lo estamos viendo, gloria al Señor. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? Pero él no tenía potestad antes de ese tiempo. ¿Y por qué él dice ahí toda potestad me es dada? Siendo Dios. ¿Por qué él dice eso? Recuerde que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Mesías resucitado iba a mandar a los que en él habían creído
a una misión. Y él tenía todo poder y toda potestad para empoderar a los que él iba a mandar a la misión. Entonces nosotros no vamos por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos una autoridad que nos mandó con toda autoridad. A nosotros no nos mandaron con la mano pelada. Muchas veces los descuidos hacen que nosotros no veamos todos los recursos que Dios puso a nuestro favor antes de nosotros ir a la gran comisión. Entonces le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Dónde? Miren, cuando Jesús inicia su ministerio, lo inicia en un marco local. De hecho, en una ocasión él manda a los discípulos de 2 en 2 y le dicen, a tierra de samaritanos no entren, no me vayan donde los gentiles, parafraseando un poquito, no vayan allá. Vayan a las ovejas perdidas, ¿de dónde? Y cuando se le acerca a la mujer cananea, él le dice una palabra a la mujer cananea y le dice, a mí me enviaron ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahí abre una brecha a la gracia. A mí me encanta Jesús. A mí me encanta. Y por eso yo siempre, ustedes me escuchan escuchando. La Biblia, el contenido que nosotros tenemos en esos 66 libros, no pueden contener todo lo que Dios es. Y cuando digo Dios me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es mucho más que lo que hay en el contenido de los 66 libros que nosotros adoramos a Dios por esas escrituras. Gloria al Señor. Y le dice cómo, hacer discípulo ¿dónde? Yo lo he hecho de manera local, pero yo lo estoy preparando a ustedes para hacer que ustedes lo hagan de manera global. Yo me quedé aquí en este pedazo, pero lo de ustedes para allá que van. Es alrededor del mundo, bendito sea el Señor. Pero entonces le dice, si ustedes tienen deseo, el día que ustedes amanezcan con ánimo, cuando a ustedes le aumenten el sueldo y estén contentos ese día, entonces ese día ustedes salen. No, está en imperativo, es un mandato. Y el mandato, gloria al Señor, cuando a ti te dan una orden, no es si tú quieres cumplirla. ¿A qué hora tú entras a tu trabajo? A las 9. Te pueden permitir 2 o 3 veces que tú llegues tarde, pero va a haber un momento donde te van a decir, no es así. Bendito sea el Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué nombre? ¿Y por qué no dicen los nombres? ¿Por qué? ¿Qué dice el otro verso? Porque no me voy a detener mucho para ya entregar. Enseñándoles que guarden ¿qué? Y aquí hemos fallado mucho. Y me he podido dar cuenta dónde ha estado muchas veces cómo pudiera acomodarlo, dónde ha estado la deficiencia en este mandato. Y anoche nos dieron cátedra, Rubén. Nosotros estamos llamados a ser discípulos ¿de quién? ¿De quién? Pero un discípulo que hace ¿qué? Discípulo. ¿De quién? Y el que yo discipule tiene que parecerse ¿a quién? Y el que va a discipular, el que yo discipulé, ¿a quién tiene que parecerse? Pero ¿y si yo estoy llena de grietas? Si yo no me parezco a Cristo, si Cristo no se vació en mí como se vació en los discípulos,
que Cristo se vació de tal manera en sus discípulos, fíjese que Él no los mandó sin preparar. Cristo se vació de tal manera en sus discípulos que aún negándolo con su boca, con sus acciones, sabían que Él había estado con ese hombre. Entonces, cuando yo no tengo la capacidad de ver el panorama completo, ni ver del lado abajo, ni ver atrás, ni ver al lado, ¿qué clase de discípulo yo voy a formar si yo no soy discípulo? Y Jesús da instrucciones ¿de qué? De enseñándoles que guarden todas las cosas que ¿quién había mandado? Entonces no fue lo que yo me soñé. Entonces yo enseñando a una persona, gloria al Señor, hermano, Dios tiene que ayudarnos mucho. Dios tiene que ayudarnos mucho. Y como decía la líder fiel, nosotros tenemos que sentarnos a desaprender. Y anoche se dijo una palabra clave aquí. Digo, muchas palabras clave. Esta clase de actividades a la gente no le gusta, no llama mucho su atención. Pero si algo nosotros necesitamos es sentarnos a los pies de personas que Dios ha preparado para enseñarnos a nosotros la palabra. Hermano, esa gente está aquí y nos está enseñando a nosotros, pero ellos se sentaron a los pies de personas que lo enseñaran a ellos. Entonces a veces yo tengo una grieta que no me impide a mí sentarme a los pies de alguien para que me enseñe. Entonces yo voy a comenzar a enseñar no lo que Jesús mandó, sino lo que yo creo, mi criterio, lo que pienso. Entonces muchas veces se dan situaciones y circunstancias difíciles porque veo al hermano a través de mi grieta. No, yo no voy para allá. El único día que yo tengo libre es el sábado en la mañana, el único día que yo me puedo levantar tarde. Y llegaron y metieron una actividad para que yo no pueda descansar. Yo estoy viendo a través de la grieta. Entonces yo creo que el que organizó la actividad está mal, pero no estoy viendo la oportunidad que me dio Dios para yo sentarme a los pies de alguien que me puede ayudar a identificar mi grieta para entonces yo poder ser restaurada de la manera correcta. Hermano, Dios tiene que ayudarnos. Cuando Jesucristo se fue, nos dejó todos los recursos que nosotros íbamos a necesitar para que el evangelio llegara hasta el fin del mundo. Porque, termino con esto, Él le dijo a los discípulos, en una ocasión, solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en Hechos, capítulo 1, versículo 8, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo sigue preparando personas para seguirlo mandando hasta lo último de la tierra. Y Cristo no va a venir hasta que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Porque hay demasiado Dios para tan poco diablo, gloria al Señor, para impedir que Cristo cumpla su plan y su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí me ayudó el Señor.